Es curioso que, por ejemplo, en España el argumento episcopal que se utilizó es que si los niños tenían que ir a la escuela no iban a poder ayudar a sus padres en las faenas del campo, por lo cual era mejor que siguieran siendo analfabetos y ayudaran a sus padres. La educación no fue la única vía por la cual la Reforma decidió liberar de la ignorancia a la población. La otra vía fue el desarrollo científico. Fue el español Antonio Tobar, nada sospechoso por otro lado de tendencias izquierdistas o ateas, un personaje que tuvo una enorme relevancia en la época del régimen de Franco, el que expresó esta situación con una contundencia tremenda. En el curso de una entrevista en los años 70 decía lo siguiente: mitigue usted si quiere lo que le digo, pero creo que hay que decirlo de una vez y en voz alta. La Universidad de Salamanca dejó de comprar libros en 1550. Llegaban los inquisidores y arrancaban las hojas o los quemaban. La ciencia española se acabó entonces, en 1550, aunque haya habido algunos intentos de revivirla después. Pero yo no puedo decir otra cosa que la rémora de la educación actual ha sido la Iglesia. Más recientemente, uno de los historiadores españoles de la ciencia escribía: negar la eficacia del control intelectual de España por la Inquisición a lo largo de 3 siglos equivale a negar la del llamado Holocausto, porque en Alemania lo sobrevivieron centenares de judíos, o dudar de la eficacia de los procesos y autos de fe contra judaizantes, porque en algunas ciudades o aldeas hubo bolsas de criptojudaísmo cada vez más exiguo y casos aislados de individuos judaizantes. La realidad es que los españoles fundaron universidades y fundaron también universidades en el Nuevo Mundo, pero todavía en el siglo XVIII estaba prohibido estudiar en ellas a herejes como Isaac Newton o como Francis Bacon, personajes absolutamente esenciales en el desarrollo científico. Uno podía estudiar en Lima y obtener unos conocimientos notables en derecho eclesial o en teología escolástica. Materias sin duda dotadas de interés, pero no precisamente adecuadas para impulsar el progreso de los pueblos. Exactamente lo contrario sucedía en el campo de la Reforma, donde la liberación de la ignorancia no solo se daba en impulsar la educación, sino también el avance científico. Que la Reforma del siglo XVI fue la clave, es la clave para entender la revolución científica, constituye una verdad histórica admitida en todas las áreas. Lo subrayó en su día el historiador de la ciencia Thomas Kuhn en su magnífico libro La estructura de las revoluciones científicas, lo ha repetido Whitehead y Schaeffer, volvió otra vez en los orígenes de la ciencia moderna a señalarlo Butterfield y a decir cómo, por ejemplo, aquellos países que perdieron población protestante se encontraron con que perdían el desarrollo intelectual, y lo ha hecho en una monografía extraordinaria Peter Harrison, en un libro que se titula La Biblia y el surgimiento de la ciencia moderna, donde indica cómo efectivamente el retorno a la Biblia que vino de la mano de la Reforma impulsó la revolución científica. La gente que leía que tenía que observar los cielos, que tenía que mirar a las estrellas, que en un momento determinado tenía que fijarse en el comportamiento de los animales, en última instancia lo único que estaban haciendo era aplicar lo que ahora conocemos como método científico. Precisamente Heucas, escribiendo sobre este tema, afirmó: las ciencias modernas crecieron cuando las consecuencias de la concepción bíblica de la realidad fueron plenamente aceptadas. En los siglos XVI y XVII, la ciencia fue extraída del callejón sin salida en que se había metido gracias a la filosofía de la antigüedad y de la Edad Media, y se abrieron nuevos horizontes. Hablar solamente del aporte de la Reforma al desarrollo científico nos llevaría horas. No pienso abusar así de su paciencia, pero permítanme que me detenga en algunos aspectos simplemente a título de pinceladas. El método científico es creado por Francis Bacon mediante la observación de la naturaleza y, por cierto, Francis Bacon además se dedicaba a escribir obras de teología protestante. Kepler, piadoso luterano que revolucionó las matemáticas y la astronomía, trabajando sobre la luz y las leyes del movimiento planetario alrededor del Sol,
escribía también obras de teología protestante. Robert Boyle, cuya ley resulta que todavía estudiábamos algunos cuando éramos niños y estábamos en el bachillerato, no solamente fue el creador de la química moderna, es que además, apasionado protestante, contribuyó con dinero de su bolsillo a la traducción del Nuevo Testamento al turco para que los musulmanes conocieran a Jesús. John Ray fue botánico, zoólogo, pero también apologista cristiano, y de su obra tomaría masivamente Linneo. Isaac Barrow fue un auténtico maestro de la óptica, fue el maestro de Isaac Newton y, por cierto, era un teólogo cuyas predicaciones resultaban tan magníficas que el primer ministro británico de la época, William Pitt, copiaba los esquemas para luego dirigirse a los parlamentarios. También era un piadoso evangélico Antony van Leeuwenhoek, el descubridor de las bacterias, y lo fue el mayor científico de toda la historia, Isaac Newton, que destacó en áreas como la óptica, la mecánica, las matemáticas, pero también la economía. Parece ser que en tiempos libres escribía libros de teología, por ejemplo, comentarios a Daniel y el Apocalipsis. También era un piadoso evangélico Carlos Linneo, al que debemos la taxonomía indispensable para el avance de las ciencias naturales. Y lo fue también Leonhard Euler, el primer científico de Suiza y extraordinario matemático, por cierto, piadosísimo calvinista. Lo fue también John Dalton, el fundador de la moderna teoría atómica, que, por cierto, abrió en el granero de su casa una escuela para enseñar a los niños pobres. La luz polarizada fue investigada por David Brewster, otro piadoso evangélico. Y, por cierto, si hoy ustedes han podido echar mano de su teléfono móvil, de su teléfono celular, si han ido al ordenador para trabajar con él, a su computador, a su laptop, o si han entrado en las redes de Internet, denle las gracias a otro convencidísimo evangélico que se llamaba Michael Faraday, porque sus obras sobre electricidad y magnetismo revolucionaron la física y son la base de los teléfonos, de los ordenadores y de las redes de Internet. Mientras esto se producía en el mundo extraordinario de la Reforma, que estaba liberando a través de la educación y del desarrollo científico a las masas de la ignorancia, lamentablemente en el campo de la Contrarreforma, Galileo era condenado a reclusión por la Inquisición y suerte tuvo. Pascal era un personaje también vigilado por la Inquisición y Descartes, el otro científico católico de esa época de importancia, decidió que era más prudente marcharse a vivir a Escandinavia, a la protestante Suecia, porque si se quedaba en Francia podía acabar en la hoguera. No andaba muy equivocado Descartes, porque en 1663 sus obras fueron incluidas, al parecer eran muy científicas, en el índice de libros prohibidos papal. Esto históricamente ha tenido consecuencias tremendas. En el año 1991, John Halley, un economista del Banco Mundial, decidió realizar un análisis sobre el trasfondo espiritual de los premios Nobel serios, es decir, excluyó los premios Nobel de la Paz, los premios Nobel de Literatura y decidió quedarse con los premios Nobel de Ciencias. Los resultados de la investigación de John Halley son verdaderamente clamorosos y reveladores. Entre el año 1901 y 1990, el 86% de los premios Nobel fueron ganados por protestantes y judíos. En el caso de los judíos, el 22%. En el caso de los protestantes, el 64%. La estadística sobrecoge, obliga a pensar y, desde luego, debería llevarnos a la conclusión de que aquellos que dicen que para ser científico hay que ser ateo o agnóstico, evidentemente o son muy ignorantes o son muy maliciosos. Porque entre 1901 y 1990 el 64% de los premios Nobel de Ciencias fueron obtenidos por protestantes. Y, por cierto, la sequedad, la aridez de premios Nobel de Ciencia entre nuestras naciones es lamentablemente conocida. A la libertad de conciencia y a la libertad de la ignorancia, la Reforma sumó también la libertad de la pobreza.
Y eso era extraordinariamente importante y resulta todavía más llamativo cuando uno tiene en cuenta que las naciones donde anidó la reforma en los primeros tiempos eran naciones más pequeñas, menos pobladas y mucho más pobres que las potencias católicas. Pero la reforma recuperó unos principios bíblicos que eran enormemente importantes. De entrada, recuperó la visión bíblica del trabajo tan diferente de la visión negativa del trabajo que se había dado en Occidente a lo largo de la Edad Media. Frente a la idea de que el trabajo era un castigo de Dios relacionado con la caída, la reforma, por el contrario, recuperó el hecho de que Adán ya se ocupaba del huerto del Edén antes de la caída y que, por lo tanto, el trabajo era bueno, por supuesto se había visto afectado por la caída, igual que la maternidad, pero formaba parte de los principios de Dios, de los objetivos, de las metas de Dios para el ser humano. En ese sentido, la idea de cómo la reforma recuperó la visión bíblica del trabajo es algo que, como en el caso de la revolución científica, no se puede discutir en absoluto. Es más, en el caso de mi país de origen, de España, en algunas ocasiones, cuando se sienten molestos porque hay que trabajar mejor, los políticos dicen que la Unión Europea pretende imponer en España un concepto protestante del trabajo. Bien, es un reconocimiento de parte sin duda relevante, pero no cabe la menor duda de que esa visión del trabajo liberó de la pobreza a naciones que inicialmente eran mucho más pobres. Por el contrario, en la zona que estaba controlada por la contrarreforma, la idea de la infamia del trabajo manual se mantenía a finales del siglo XVIII. Todavía en la década de los años 80 del siglo XVIII, Carlos III, que todavía era rey no solo de España, sino de las Indias, tuvo que promulgar una pragmática regia insistiendo en que el trabajo manual no era infame. Lo hacía con mucha tardanza en relación con los reformadores y yo a veces tengo la sensación de que no lo hacía con mucho éxito. Aparte de esto, y esto me parece enormemente importante, la reforma se opuso también a todo lo que era esa cultura de la pobreza que existía en Europa occidental, no solo recuperando la visión bíblica del trabajo, sino recuperando la visión bíblica de la economía. Es conocido que ni la banca moderna, ni el capitalismo, ni el desarrollo industrial hubiera podido darse sin la reforma, y no es sorprendente que empezara antes en los países reformados y que tardara en ocasiones siglos en llegar a países que habían sufrido la contrarreforma. Incluso algunas de las lecciones bíblicas que en aquel entonces fueron recuperadas son lecciones para meditar en ellas ahora. Por ejemplo, el inmenso peligro de la deuda pública. El libro de Proverbios insiste en que toda persona que está endeudada se convierte en un esclavo, se convierte en un siervo de su acreedor, de la persona a la que debe dinero, y esa fue una medida que durante siglos se aplicó a rajatabla en las naciones reformadas. No sorprende que su economía fuera más que, a pesar de los inmensos caudales de metales preciosos que venían de las Indias, en 4 ocasiones se tuvo que declarar en quiebra. La idea de cómo tiene que llevarse la economía está muy clara en la Biblia. Cuestión aparte es que se quiera vivir a la espalda de ella. Y finalmente, dentro de ese terreno de la pobreza, la reforma liberó de la pobreza mediante una visión bíblica de la beneficencia. El asistencialismo es algo que fue aumentando enormemente durante la Edad Media. La economía era una economía fundamentalmente de carácter señorial. La mayor parte de las personas que vivían en el curso de la Edad Media eran siervos adscritos a la gleba, a la tierra, en beneficio de un señor, que podía ser un aristócrata civil o podía ser, por ejemplo, un obispo o el abad de un monasterio, y esto ocasionaba en periodos de hambrunas situaciones desesperadas. Para evitar sublevaciones campesinas, que aún así se produjeron a lo largo de la Edad Media, se fue desarrollando una asistencia
asistencialismo que se conocía popularmente como la sopa boba de los conventos, es decir, un asistencialismo de dar de comer al menos a aquellas personas que se encontraban en una situación de indigencia extrema. Ese asistencialismo, por cierto, forma parte indispensable de la cultura hispana y explica, entre otras cosas, la tendencia de las poblaciones hispanas hacia la izquierda. Hay la idea de que si no es la Santa Madre Iglesia, al menos el Santo Padre Estado en algún momento te tendría que dar tu plato de sopa boba. La Reforma optó por una posición totalmente distinta en cuanto a la ayuda a los menesterosos, en cuanto a la beneficencia. Si me permiten ustedes utilizar un conocido refrán chino, la Reforma no regaló peces, pero sí enseñó a la gente a pescar. El primer experimento llevó a cabo en este sentido lo que se denominó la Bourse Française, la bolsa francesa, traduciríamos, que tuvo como sede Ginebra, ayudaba a aquellas personas, refugiados, huidos, indigentes, no mediante la entrega de subsidios, sino mediante colocarlos en una situación en la que pudieran ponerse sobre sus pies y pudieran ganarse la vida. Es interesante que en la Bourse Française a la persona se le podía enseñar un oficio para que pudiera valerse por sí mismo. Si tenía un oficio y había huido de algún país, como por ejemplo España o Italia o Francia, se le entregaban las herramientas para que pudiera desarrollar ese oficio, un zapatero, un tejedor, etcétera, etcétera. Se ayudaba a viudas y a huérfanos, pero fundamentalmente lo que se pretendía era evitar que las poblaciones fueran dependientes y, por el contrario, que las poblaciones, incluidas viudas y huérfanos, se mantuvieran a sí mismos. Esta visión de la beneficencia es una visión muy bíblica, pero creo, y además lo siento en el alma, que no es la visión que prevalece en el mundo hispano a uno y otro lado del Atlántico. A las libertades de conciencia, de la ignorancia y de la pobreza, la Reforma añadió también la libertad del despotismo político. El despotismo político se consagró, incluso se teorizó a lo largo de la Edad Media y de la Contrarreforma. En última instancia, ese despotismo era un despotismo que se veía de manera positiva y que incluso se consideraba que era como una especie de imagen de la acción de Dios en la tierra. En última instancia, si el emperador, aunque fuera un tirano, era ungido por el Papa, se suponía que era ungido por el mismo Cristo. Ese Papa, en un momento determinado, en la medida en que era considerado el vicario de Cristo, podía incluso repartir las tierras del orbe y en un momento determinado, por supuesto sin contar con sus habitantes, decidió repartir las tierras de América entre España y Portugal. Era español el Papa de aquel entonces y eso explica muchas cosas, pero en cualquiera de los casos, como dijo algún otro rey católico, como era Francisco I, ¿en qué parte del testamento de Adán dice que América le tiene que ser entregada a España? En cualquiera de los casos, el despotismo político estaba consagrado. La libertad de ese despotismo político, una vez más, estuvo totalmente vinculada a la Reforma. Y estuvo vinculada a la Reforma por dos caminos. El primer camino fue el de la supremacía de la ley. Y permítanme que me detenga en un episodio que explica esa idea de la supremacía de la ley. En el año 1538, las autoridades municipales de Ginebra decidieron que eran favorables a la Reforma, pero que Juan Calvino y sus colaboradores eran demasiado reformadores. La Reforma estaba bien, pero aquello parecía excesivo y decidieron expulsar a Calvino y a sus colaboradores de Ginebra. Como era una ciudad reformada, a Calvino no lo detuvieron, no lo torturaron, no lo quemaron, simplemente lo expulsaron de la ciudad. Ese momento fue aprovechado por un cardenal católico, el cardenal Sadoleto, para escribir una carta a la ciudad de Ginebra invitándola a regresar a los brazos amorosos de la Iglesia de Roma.
Y, por supuesto, los gobernantes de la ciudad de Ginebra habían expulsado a Calvino y a sus colaboradores, pero eso no quiere decir que fueran del todo estúpidos, y solicitaron a Calvino, que estaba en el destierro, que respondiera a la carta del cardenal Sadoleto. Sobre la base de la respuesta de Calvino y la carta de Sadoleto, las autoridades de Ginebra decidirían si efectivamente regresaban al seno de la Iglesia de Roma o, por el contrario, profundizaban la reforma que habían iniciado. El texto que escribió Calvino, un librito que se suele conocer como la respuesta al cardenal Sadoleto o carta al cardenal Sadoleto, es un librito cuya redacción le llevó 6 días y en el que se abordan muchos temas en los que no me voy a detener ahora, pero sí hay uno enormemente importante, que es el tema de la supremacía de la ley. La tesis de Sadoleto es que la supremacía la tienen las instituciones. Es decir, las personas tienen que someterse a la institución. Y si esa institución en el plano civil es el rey o es el emperador, pues se tienen que someter al rey o al emperador. Y en el plano religioso son los obispos y el papa, y por lo tanto hay que someterse al papa. La supremacía le corresponde a la institución. La tesis de Calvino era distinta, y era distinta porque arrancaba de la Biblia. La supremacía no la tiene la institución, la supremacía la tiene la ley. Y por lo tanto es esa supremacía de la ley la que determina lo que tenemos que hacer y si un poder es legítimo o es ilegítimo. ¿De dónde sacaba esta peregrina idea Calvino, que se contradecía con todo el periodo de despotismo de la Edad Media? Pues muy sencillo. Esta idea la sacaba simplemente de la lectura de la Biblia. Bastaba ir al episodio del pecado de David para darse cuenta de que David, por el hecho de ser el héroe nacional, el rey de Israel, no quedaba exento de castigo, sino que el profeta Natán había ido a verlo y le había dicho: mira, David, tú puedes ser el primero de los israelitas, Dios te puede haber ungido, pero vas a pagar el haber quebrantado la ley. O podía recordar el episodio del rey Ahab y la reina Jezabel y la viña de Nabot, en que en un momento determinado Jezabel y Ahab se ponen de acuerdo para matar a Nabot y quedarse con su viña. Todo esto con un proceso formalmente legal. Pero el profeta Elías va a ver a Ahab y a Jezabel y les dice: habéis quebrantado la ley, aunque aparentemente la hayáis cumplido, y esto va a desencadenar el castigo de Dios. Lo que está por encima no es la institución, es la ley. Y a partir de esta idea de la supremacía de la ley, Calvino podía decir: el Papa es un poder ilegítimo. ¿Por qué pretende que nos sometamos a él cuando él en realidad no se somete a lo que aparece en la Biblia? Pero esto también tiene su repercusión en el ámbito civil. Y es algo tremendamente importante. Por cierto, quiero decir que en esa controversia entre el cardenal Sadoleto y Calvino, las autoridades de Ginebra consideraron que Calvino tenía toda la razón y lo llamaron para que regresara del destierro. Pero aparte de esta cuestión, esa idea de la supremacía de la ley marca una enorme diferencia entre el mundo de la reforma y el de la contrarreforma. En el caso, por ejemplo, de España y de Hispanoamérica, ocasionalmente algún monje, angustiado por las atrocidades que sufrían los indígenas, llegaba hasta el rey de España y le pedía que al menos mitigara algo la explotación de los indios. Y el rey de España, por eso de no perder su alma, lo escuchaba y, en fin, impulsaba alguna ley que mitigaba algo la explotación de los indios. Pero cuando esa ley llegaba a las Indias, el virrey de turno colocaba la ley sobre su cabeza y decía: se acata, pero no se cumple. Y efectivamente las leyes de Indias tampoco es que fueran una maravilla, pero en cualquiera de los casos los virreyes, en términos generales, tampoco las cumplían. La supremacía de la ley es algo desconocido en nuestra cultura, con unas consecuencias que son fáciles de entender. La reforma implicó también una libertad del despotismo político, no solo por la supremacía de la ley, sino porque también introdujo en el pensamiento político la idea de la separación de poderes. Y esto es enormemente importante.
La Reforma encontraba que en la Biblia aparecen los tres poderes. Aparece el ejecutivo, aparece el legislativo y aparece el judicial. Pero al mismo tiempo descubrió que solo Dios puede tener los tres poderes en sus manos. Y que cuando esos poderes no están separados, sino que están concentrados en unas solas manos, se va hacia la tiranía. Esto tuvo consecuencias tremendas. Mientras que España a mediados del siglo XVII se desangraba, convertida en la espada de la Contrarreforma, la más pequeña y pobre Inglaterra desencadenaba una revolución puritana que derrotó al rey Carlos I e impulsó un sistema parlamentario que desde finales del siglo XVII ha perdurado hasta el día de hoy. No solamente eso, la primera constitución que tuvo vigencia en suelo americano, la Constitución de Carolina, fue redactada por el hijo de uno de esos puritanos que combatió contra el rey Carlos I. Se llamaba John Locke. Y en el texto de la Constitución de la colonia de Carolina insistió en la libertad de conciencia y en la extensión de esa libertad de conciencia no solo a los cristianos de cualquier confesión, sino también a judíos, a indios, a paganos y a otros disidentes. Desde luego no era lo que sucedía en la América católica, española y portuguesa. Sin duda, la mayor manifestación de ese avance de la libertad política, de ese sustentamiento de la democracia, se produjo con la Revolución Americana de 1776. Pero también aquí se produjo un fenómeno en el que yo suelo insistir mucho cuando escribo y en mis programas de radio. Y es que un país no solo es el país y el paisaje, sino que también es el paisanaje. Y a fin de cuentas, la población de un país y la cultura de esa población es la que decide el destino de ese país, no su riqueza ni su mejor ubicación. Cuando estalló la Revolución Americana, a finales del siglo XVIII, de los aproximadamente 3 millones de americanos que vivían en lo que iba a ser el inicio de los Estados Unidos, 900.000 eran puritanos de origen escocés. 600.000 eran puritanos ingleses y otro 500.000 eran puritanos de origen diverso, holandés, alemán o francés. Incluso los anglicanos que había era gente que se regía por los 39 artículos, que es un documento de orientación reformada. Es decir, más de las 2/3 partes de los habitantes de lo que sería Estados Unidos eran reformados. Y el otro tercio se identificaba con grupos evangélicos disidentes, como podían ser los bautistas o los cuáqueros. Los católicos apenas existían, eran algo testimonial en Maryland, y los metodistas aún no habían hecho acto de presencia. No puede sorprender que con un paisanaje de ese tipo finalmente saliera la Constitución que salió. Una Constitución, tengo que decir, en la que evidentemente la separación de poderes, la supremacía de la ley, la lucha contra la tiranía es algo absolutamente indiscutible. Y tampoco debería sorprender que sobre paisanajes parecidos, asentados en los principios bíblicos recuperados por la Reforma, se pudiera desarrollar no solo la primera democracia de la historia, sino desde la lucha contra la esclavitud a las declaraciones de derechos humanos. Por cierto, y de manera bien significativa, la esclavitud fue abolida en primer lugar en la protestante Inglaterra a finales del siglo XVIII y fue abolida en último lugar en las católicas España y Portugal a finales del siglo XIX. Aparte de estas libertades a las que me he referido, me van a permitir que me tome 5 minutos para dar algunas pinceladas a otras libertades impulsadas por la Reforma. La primera fue la libertad de la mujer. A este tema he dedicado un libro que se titula La Reforma y la Mujer y que Dios mediante aparecerá en el mes de noviembre en inglés y en español y no me voy a extender, pero sí tengo que insistir en el hecho de que la Reforma devolvió la dignidad a la mujer y no estoy exagerando lo más mínimo al afirmar esto.
A lo largo de la Edad Media, las descripciones de los teólogos insistiendo en que la mujer era la puerta del diablo, o incluso en el caso de Tomás de Aquino, describiendo a la mujer como un hombrecillo imperfecto, que era fruto de la debilidad del semen o de cómo soplaban mal los vientos, dice bastante de la visión medieval de la mujer. La idea de que la mujer es un hombrecillo imperfecto, desde luego hay que reconocer que es para detenerse en ella, pero en fin, no desearía hacer sangre, no me voy a detener mucho en ello. La Reforma devolvió, precisamente porque regresó a la Biblia, la dignidad a la mujer. La mujer de pronto comenzó a cantar, a adorar y a estudiar la Biblia al lado del varón. Y de manera prácticamente inmediata aparecieron generaciones de mujeres que se educaban, que escribían, que componían y que incluso se ocupaban de tareas eclesiásticas como la evangelización o la enseñanza. Incluso en periodos de gran persecución, como fue la persecución de los protestantes a manos de Luis XIV de Francia, llegaron a ejercer tareas de pastorado. En el campo de la contrarreforma, es cierto, se puede hacer referencia a la castellana Teresa de Ávila, pero cualquiera que vaya más allá de unos cuantos tópicos y que conozca su biografía, sabe que Teresa estuvo a punto de ser procesada por la Inquisición en varias ocasiones y que incluso sus defensores consideraban que, hombre, acusarla de hereje era excesivo, pero que sus experiencias supuestamente místicas en realidad eran una forma de epilepsia. Y en ese sentido, algunos de los clérigos que defendieron a Teresa de tener una situación difícil, pues efectivamente eran muy dubitativos sobre la naturaleza de sus supuestas experiencias místicas y consideraban que era una buena mujer enferma a la que no tenía sentido encerrar en las mazmorras de la Inquisición. La segunda libertad, en este sentido, que fue unida a la Reforma, aparte de la libertad de la mujer, fue la libertad de la idea de pecado venial, teniendo en cuenta que entre esos pecados veniales está el hurto y la mentira. Hurto y mentira que sumados deriva en corrupción, uno de los grandes problemas de nuestras culturas, donde ni el hurto ni la mentira tienen un especial valor, salvo cuando somos la víctima de ello. Y en ese sentido no deja de ser notablemente interesante que la historia de Hispanoamérica, que es aciaga pero también apasionante y a la que yo he dedicado más de 4 décadas de estudio, no he conseguido encontrar un solo político en una sola época y en un solo país cuya carrera política acabara por mentir. Por el contrario, suele ser bastante común que seamos conscientes de que los políticos nos mienten y aún así los votamos. La tercera de las libertades impulsada por la Reforma en este mismo sentido fue la libertad artística. La historia del arte ha tenido momentos cimeros fácilmente reconocibles, pero la historia del arte tiene un punto de inflexión con la Reforma. En primer lugar, porque por primera vez en la historia, desde el siglo I, el pueblo volvió a formar parte del culto divino. El canto, la lengua vernácula, la participación por igual de hombres y mujeres en la alabanza son todas conquistas de la Reforma, que en el caso de la Iglesia Católica han entrado más o menos después del Vaticano II, pero que 5 siglos antes se habían producido en el campo de la Reforma. Campo de la Reforma donde, como señaló el compositor ruso Igor Stravinsky, la música llegó a tocar techo con el coral protestante. Pero es que además la Reforma implicó una libertad artística que no se había podido pensar hasta entonces. Cualquiera que examine la historia del arte medieval, y ciertamente es una historia muy notable, sabe que es una historia en manos de reyes, clérigos y nobles. La Reforma introduce al pueblo dentro de la historia del arte, libera al pueblo para entrar en el arte. El pintor español Velázquez, uno de mis 4 o 5 pintores preferidos, en sus cuadros pintaba genialmente a reyes tarados, a nobles soberbios, a bufones y a enanos de la corte. Rembrandt, convencidísimo protestante, no solo colocó a la Biblia en el centro de sus pinturas, sino que en esas pinturas nos encontramos una lección de anatomía, la ciencia entra en el arte, y nos encontramos a los pañeros de Amberes, el trabajo y la industria también entra en el arte. Nunca antes se podía hacer.
Llego al momento de la conclusión, lo que supongo que va a significar un alivio para ustedes, pero debo llegar a la conclusión señalando varias cosas. La primera es que la base de las libertades, de la democracia consolidada y sólida, de los derechos humanos, tiene su deuda principal con la reforma protestante del siglo XVI. Sin esa reforma, nuestro mundo seguiría siendo un universo carente de libertad, atrasado, ignorante y, eso sí, sometido a reyes y papas, lo que explica que haya gente a la que la Edad Media le provoque una inmensa atracción, pero yo, sinceramente, es una época de la historia a la que no querría volver. En segundo lugar, esa reforma no hubiera sido en absoluto posible sin volverse a la Biblia como la palabra de Dios a la que hay que escuchar y obedecer por encima de tradiciones eclesiales y humanas. En las páginas de la Biblia, no en la teología medieval, es donde el ser humano moderno encontró una libertad que no había tenido jamás y que especialmente le había sido negada a sangre y fuego durante la Edad Media. En tercer lugar, esa realidad sigue siendo la misma a más de 500 años de distancia. Se podrán obtener victorias parciales, se podrán conseguir éxitos aislados, pero no habrá un futuro de libertad, de progreso y de prosperidad para el mundo hispano a ambos lados del Atlántico, mientras no incorpore a su andadura los principios bíblicos que se persiguieron durante la Edad Media y que, por el contrario, fueron recuperados por la Reforma. Cerrar los ojos ante esa realidad es cegar los ojos ante el futuro con la idea de no transformarlo de una manera positiva. Y ese, en última instancia, es el gran desafío con el que se enfrenta la presente generación, una generación crucial en términos históricos. Y de la respuesta que demos a ese desafío, nosotros, todos y cada uno de nosotros, para ser todavía más claro, daremos cuentas al que es Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey y el Señor también de ese fenómeno incomparable de la historia universal que conocemos como la Reforma. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Le vamos a dar ahora la palabra a nuestro querido Pablo para que nos ayude con las diferentes preguntas que han llegado y algunas otras que hemos preparado, pero le damos la voz. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente felicitarlo por la brillante exposición, no solamente muy práctica, concreta y taxativa, sino por lo menos a mí me alumbró respecto de varios temas. Preguntarle, estimado César, en primer lugar, haciendo una síntesis más que nada sobre el criterio de la libertad religiosa y de conciencia, y llamando la atención, por lo menos para mí, ese término del paisanaje. ¿Cómo usted entiende que, para contextualizar su charla, que el actual gobierno americano de la administración Trump está redescubriendo y revalorizando esos mismos principios que fundaron su nación a través de la obra de los puritanos, y cómo es su visión de la defensa que están haciendo de esas libertades y el impacto que puede tener para Latinoamérica en este tiempo? Vamos a ver, la situación en Estados Unidos es una situación delicada, muy delicada políticamente, y es una situación en la que se está enfrentando, por un lado, un intento de mantener la Constitución y lo que fue el espíritu fundacional de los Estados Unidos, y por otro lado la idea de ir hacia un nuevo proceso político que altere la Constitución y que va en torno a otro tipo de valores. Por, de alguna manera, resumir esto, aunque sea en trazo grueso, en el caso de Trump, Trump ha optado por la idea de defender todo ese espíritu originalista, como dicen los constitucionalistas
americanos frente a lo que sería un intento de cambio del Estado en una dirección socialista, y por el contrario el Partido Demócrata es muy partidario de asumir todas las metas de la agenda globalista y avanzar en una dirección que puede terminar desquiciando lo que es la Constitución. ¿A quién apelan las dos partes? Bueno, cualquiera que viera el debate que se produjo entre los candidatos a la vicepresidencia, Mike Pence y Kamala Harris fue muy clara sobre la gente que ella desea que forme su coalición. Además, la denominó como coalición. Eran los negros, los hispanos, los católicos, y apeló al hecho de que si Biden gana sería el segundo presidente católico de Estados Unidos, los consumidores de drogas, esto parece una broma, pero es que lo dijo de manera expresa, los consumidores de drogas, y en general todos aquellos que van a aceptar los principios de la agenda globalista, pues en lo que tiene que ver de calentología, ideología de género, etc. Se supone que esto sería la gran coalición que en su día Jackson denominó el arco iris, no en relación a los homosexuales, sino a la idea de que es de todos los colores, y que esa coalición podría implicar cambios sustanciales en el sistema americano. ¿A qué apelaba Pence? Pence apelaba a la gente que fundamentalmente quiere trabajar, que haya ley y orden en las calles, que prefiere impuestos bajos, que respeta la ley y que cree en el sistema americano. Y yo creo que esos dos aspectos han quedado muy claros. Claro, para aquellos que creen en el sistema americano, lo que sucede es que en última instancia eso implica ir a las raíces puritanas, porque el sistema americano es incomprensible sin los puritanos. Es decir, cualquiera que lee, por ejemplo, y yo lo hice hace unos años y saltaba a la vista, cualquiera que lee la correspondencia de los padres fundadores, se encuentra con que los padres fundadores, uno de los textos que más utilizan es el del profeta Jeremías, donde se dice que el corazón del hombre es engañoso, es decir, que engaña y que se engaña. Y la conclusión a la que ellos llegan es que, por lo tanto, el poder no puede estar concentrado en unas manos, porque el ser humano, como especie y como individuo, tiene una naturaleza caída. Y, por lo tanto, el poder tiene que estar separado y controlándose los distintos poderes. Nuestra visión hispana, que surge de la Contrarreforma, es que el poder despótico es bueno y puede ser benévolo. Claro, eso tiene tremendas consecuencias para nuestras historias, porque al final no creemos en un gobierno que tiene un poder limitado y del que los ciudadanos están protegidos. Creemos, por el contrario, en grandes redentores. Y ese redentor da lo mismo que se llame Perón, que Hugo Chávez, que Fidel Castro, que Evo Morales, que Daniel Ortega o que Pancho Villa, da lo mismo. Hay una tendencia a pensar que efectivamente puede haber un hombre providencial que salve al país, en vez de pensar que no, que el país es una cuestión colectiva de libertad y que hay que cuidarse de los que gobiernan, porque el hombre tiene un corazón engañoso que engaña y se deja engañar. Y ese es un elemento ahora mismo que efectivamente en Estados Unidos se está enfrentando a cara de perro. Esto era impensable hace 40 o 50 años en Estados Unidos, hace 30 años. En estos momentos es el tema de las elecciones. Y el que no conoce bien el sistema americano comete unos errores de juicio cuando lo enjuicia tremendos. Voy a poner otro ejemplo porque me parece importante. Todo el mundo sabe que hace apenas unas horas ha entrado una nueva magistrada en el Tribunal Supremo, que es Amy Barrett. Bien, Amy Barrett ha provocado reacciones de entusiasmo loco y de odio loco en los dos extremos. Y curiosamente esos dos extremos ni entienden a Amy Barrett, ni entienden lo que es el Tribunal Supremo, ni entienden lo que es la Constitución americana. Los que están en el odio loco están en el sentido de que los cambios que queremos hacer por encima de la Constitución, esta mujer nos los va a tapar. Y los que están en el entusiasmo loco piensan lo mismo que los otros, que los jueces en el Supremo tienen como misión no aplicar la ley, sino cambiar la ley a su capricho. Y como es una señora que va a misa, va a cambiar la ley a nuestro capricho.
Bueno, pues van a llorar mucho, porque Amy Barrett no está en ninguna de esas dos posiciones. Amy Barrett es lo que en Estados Unidos se conoce como originalista, que en España o en Hispanoamérica llamaríamos constitucionalista. Es decir, yo voy a defender la ley y la Constitución, y ustedes no van a cambiar la Constitución porque se les antoje, ni unos ni otros. Yo voy a aplicar la ley. Y eso es algo muy difícil de comprender para una mentalidad hispana, porque en la mentalidad hispana la idea es que cambiamos los jueces y hacemos lo que queremos con la ley y la Constitución. Pero eso es algo que choca totalmente con la idea de la Constitución americana, que cree en la supremacía de la ley. Y el juez lo que hace es aplicar la ley y respetar la Constitución y respetar la supremacía de la ley. No como estoy en el Tribunal Supremo, hago lo que quiero según mis simpatías religiosas, políticas o sociales. No. Eso va en contra del principio de la supremacía de la ley. Y Barrett es una buena noticia porque es una persona que va a respetar la ley y va a respetar la legalidad. Y va a ser una barrera frente a los intentos de retorcerle el brazo a la Constitución. Pero es muy difícil de entender desde una mentalidad hispana, yo lo sé. En el contexto, doctor Vidal, de la última asamblea de la OEA, de la 50ª asamblea, en la cual se estableció el 27 de octubre como el Día de la Libertad Religiosa, y también en atención a la Declaración de Ginebra, que a instancia de Estados Unidos y Brasil fundamentalmente establecieron el deber de proteger la vida desde la concepción. Una pregunta muy concreta, y que obviamente estas dos declaraciones también significan el quehacer de la Iglesia, están haciendo, y es la siguiente: ¿cómo nosotros podemos entender la democracia cristiana tanto en Europa y en América, y cuál debería ser el aporte a la formación de esa democracia? Bueno, vamos a ver, yo creo que me he referido a ello en el curso de lo que ha sido esta exposición. La democracia no solamente es ir a votar cada 4 o 5 años, la democracia implica creer en una serie de principios como es la separación de poderes, como es evitar el despotismo político, como es en un momento determinado afirmar la supremacía de la ley y que todos jugamos con las reglas de la ley, no intentamos estar continuamente chapoteando en el fraude de ley, y esos elementos son enormemente importantes, y a través de esas vías democráticas se puede avanzar precisamente en cuestiones como las que usted mencionaba. Por cierto, en la OEA, donde dentro de una mentalidad muy hispana han intentado forzar la inclusión de la ideología de género en las distintas naciones en contra de su soberanía nacional a través de lo que serían los tribunales. Y hay toda una discusión jurídica, doctrinal, que se ha llevado por parte de jueces del Tribunal de Derechos Humanos de la OEA, donde pretenden que ese tribunal va a decidir cuáles son los derechos humanos, cómo se aplican, y todos los estados, independientemente de lo que piense la población de esos estados, tienen que aceptar esas sentencias. Y, por supuesto, apunta de manera directa a imponer la ideología de género en toda Hispanoamérica. Eso es no respetar el principio de supremacía de la ley, y eso es tener la visión de que los jueces, en vez de aplicar la legalidad, se dedican a utilizar su puesto como juez para imponer a la sociedad algo que la sociedad no ha decidido democráticamente. Y eso es enormemente grave, pero está muy unido a una tradición que no es la tradición jurídica reformada, y que por el contrario impone, porque al final la supremacía de la ley está ahí, pero ya buscaremos cómo le damos la vuelta, o como dice el conocido refrán español, echa la ley, echa la trampa, ¿no? O sea, seguro que encontramos una trampa para poder bordear la ley. Claro, esas noticias que usted da son muy buenas, y si conseguimos que el principio de supremacía de la ley efectivamente sea respetado de manera creciente, bueno, pues ahí tenemos un valladar. Si por el contrario los jueces van a hacer lo que quieran, que además lo desarrollan dentro de la teoría jurídica, o sea, yo he leído a alguno de los jueces, me horrorizaba lo que escribía, pero tengo que reconocer que lo desarrollaba con cierta apariencia, pues evidentemente se acabó la democracia y va a ser muy complicado defenderse frente a ciertas ofensivas como las de la agenda globalista en general y la ideología de género en particular.
No sé si hay más preguntas. Sí, ahí me volvió la señal. Fue muy clara la exposición en cuanto a las libertades que la Reforma Protestante propició y de la cual gozamos cada uno de nosotros. Uno de los oyentes nos preguntan concretamente ¿por qué entonces el común denominador de las personas cree que la división de poderes se debe a la Revolución Francesa y qué vinculación tiene esto con la herencia de la reforma que usted mencionó? Bueno, no es una respuesta elegante, pero es cierta. Si lo crees, porque es ignorante. Es decir, la división de poderes es un principio muy anterior a la Revolución Francesa. Es decir, aparece en Calvino. O sea, Calvino ya lo teoriza en la institución de la religión cristiana, la idea de los poderes y cómo esos poderes, el único que puede tener todos en sus manos es Dios, pero jamás el ser humano. Aparece durante todo el siglo XVII en distintos autores de trasfondo reformado, a uno y otro lado del Canal de la Mancha, tanto en Inglaterra y Escocia como en Francia. Eso es anterior, bastante anterior a la Revolución Francesa. Y, por supuesto, aparece en Locke, que es anterior a la Revolución Francesa y que algunos consideran el padre del liberalismo, pero no en el sentido del liberalismo norteamericano, sino en el sentido del liberalismo clásico europeo. Y, por supuesto, aparecen los padres fundadores, que son también anteriores a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un fenómeno muy complejo, y primero, la Revolución Francesa partía de una gran desventaja sobre las revoluciones puritanas inglesas y sobre la Revolución Americana, y era el paisanaje. Y en ese sentido, pues la Revolución Francesa se movía con una población educada de otra manera, y que eso terminara en un baño de sangre no es en absoluto imposible de comprender. Es lógico, porque al final el paisanaje, con la cultura que tiene incorporada, pesa mucho. Pero la Revolución Francesa hubo avances en los que pretendió seguir lo que se había hecho en Estados Unidos y lo que se había hecho en Inglaterra. Que se les fuera de las manos es otro cantar. Es decir, uno de los iniciadores de la Revolución Francesa fue el Marqués de Lafayette, que combatió al lado de Washington durante la Guerra de Independencia Americana. Y que efectivamente creía que el sistema americano, aunque con una monarquía, podía ser un sistema de libertades que se pudiera implantar en Francia. Claro, no todo el mundo era tan moderado, ni tan educado, ni tan formado como Lafayette. Y efectivamente aquello se desbordó. Pero si acaso sucede todo lo contrario, la Revolución Francesa sí que intenta copiar muchos aspectos, primero de las revoluciones puritanas y inglesas y después de la Revolución Americana. Y de hecho, el libro de la Ilustración francesa, que se supone que es el entramado institucional de lo que va a ser la Revolución Francesa en términos políticos, que es del Esprit des lois de Montesquieu, el espíritu de las leyes, se basa en la descripción del sistema británico y la separación de poderes. Y, por ejemplo, el famoso opúsculo sobre qué es el tercer estado del abate Sieyès, otro de los miembros de la Asamblea Nacional con que se inicia la Revolución Francesa, donde se describe cómo tiene que ir avanzando esa revolución, sostiene que sin separación de poderes no hay constitución. Es algo que también ha tomado de los ingleses y de los americanos. O sea, intentar colocar el inicio de eso en Francia, sinceramente es erróneo. Es muy anterior e incluso es siglos anterior. Ok, una pregunta más, doctor Vidal, agradeciendo su tiempo. Me quedó grabada la famosa sopa boba. En ese contexto tenemos una pregunta que obviamente, respetando la herencia de la contrarreforma, para Latinoamérica, en el entorno de esta pandemia que estamos atravesando de COVID-19, ¿usted considera que varios de nuestros gobernantes, usando la emergentocracia, pueden pretender, y de hecho en algunos países aparentemente sucede, violar las libertades personales? Eso es como si me pregunta si a estas alturas, que son las 3:15 de la tarde en Miami, luce el sol. O sea, pues claro, es evidente. O sea, no, es algo que, vamos a ver, hay que hacer juicios
matizados según el país, según el gobernante, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso es absolutamente indiscutible. Y ya que mencionaba al principio el tema de la subvención, ese es un gran problema para los pueblos. Vamos a ver, y eso no solo lo vio la Reforma, lo vio personaje tan distante como Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi insistía en que cuando la política es una política de subsidios, de subvenciones asistencialista, el pueblo no salía adelante, se acostumbraba a vivir de esa manera. Y él era un enemigo jurado de que esa política se siguiera en la India, que era un país bastante atrasado desde muchos puntos de vista, pero él se daba cuenta de lo que eso significaba. El problema, además, es que cuando el paisanaje ha sido educado en siglos en esa visión, pasar a una visión que generalmente es de extrema izquierda, que le dice que de alguna manera lo que es la sopa boba de los conventos se va a convertir en el subsidio mensual de los gobiernos, es muy fácil, porque psicológicamente la cultura apunta en esa dirección. Pero eso es malísimo para los pueblos. Permítame que le cuente una anécdota que me contó una señora que es ciudadana americana, pero procedía de otro país. Cuando ella llega a los Estados Unidos, decide, como una forma de voluntariado, cuando era simplemente una residente, ayudar a una institución que daba paquetes de comida. Entonces, la gente que se había quedado en el desempleo, que no tenía empleo, se le daba un paquete de comida. Y entonces esta mujer me decía, ella lo decía con mucha pena porque era hispana y a mí me causaba también mucha pena porque yo también soy un hispano. Me decía, dice, mire usted, los anglos en el momento en el que tenían trabajo dejaban de recoger el paquete de comida. De pronto tú les llamabas y le decías, señor Smith, ya puede venir a recoger su paquete de comida. Y decía, no, porque esta semana ha encontrado trabajo en una gasolinera, dé usted ese paquete de comida a otra persona que lo necesitará más. Y tú le decías, pero señor Smith, venga a recoger el paquete de comida, si ya lo tenemos hecho ya a su nombre. Y te decía, no, no voy a recogerlo porque se da la circunstancia de que eso le puede aprovechar a otro. Yo ya tengo trabajo, voy a salir adelante. Dice, nunca me mintió un anglo con la gente que había en la casa. Dice, podían ser pobres, pero si había 3 personas eran 3. Si había 4 eran 4. Si había 5 era 5. Dice, bueno, los hispanos te seguían recogiendo los paquetes. Generalmente te mentían y te decían que había más gente de la que había en la casa. Dice, y un día tuve la inmensa pena de que una de las personas que venía, dice que era hispana, veo que no está allí. Y que no estaba repartiendo paquetes conmigo. Y entonces le preguntó a la supervisora qué pasaba y dice, bueno, es que la hemos tenido que echar porque hemos descubierto que robaba. Eso es el paisanaje. Ahora, el paisanaje no está inclinado genéticamente a ser así. Es un proceso de educación cultural. La prueba es que esa mujer procedía de un paisanaje así y, sin embargo, se adaptó inmediatamente a la cultura americana y ella veía como malo y como bueno lo que hubiera visto un norteamericano medio. O sea, la gente no lleva en los genes, ni en la sangre, ni en la raza el ser de esa manera. Es un proceso de educación y de culturización de esa gente. Y de ahí el papel tan importante de la Reforma en ese terreno. Porque efectivamente al recuperar valores bíblicos no solo se cambia a las personas, se cambia a la sociedad. O sea, ¿alguien se imagina lo que pasaría en Hispanoamérica si la mayor parte de la población en un país se rehusara a mentir? Es decir, considerara que no se puede mentir, ni siquiera mentiras pequeñas. ¿Alguien se da cuenta de lo que sería que en Hispanoamérica la mayoría de la población de un país, y añado España además sin ningún género de dudas, decidiera que no se puede hurtar, que hurtar no está bien? Bueno, pues eso significaría un cambio social como no se ha conocido en 500 años. Y es simplemente la incorporación en el cuerpo social de valores que están en la Biblia y que, por supuesto, la Reforma recuperó, pero en aquellas naciones como la mía de origen, donde lo que triunfó fue la reforma, no fue la Reforma, sino la Contrarreforma, los resultados han sido resultados muy dolorosos a lo largo de los siglos. De modo que esta es una generación crucial, no solo porque tiene algunas batallas que librar que son terribles, sino porque realmente esta generación
puede hacer claramente una diferencia con las generaciones anteriores. Y ahí hay un proceso educativo de extraordinaria relevancia. Una última pregunta, abusando de su tiempo, doctor Vidal. Nos dicen, ¿qué opina usted acerca de la tesis de Brad Gregory respecto a la secularización y el relativismo como una consecuencia indirecta o no deseada de la reforma a partir de temas teológicos no resueltos? A mí eso me parece imposible. Es decir, vamos a ver, es como si alguien me dice que qué opino de la tesis de todos los que se reunieron a comer en el restaurante y decidieron ayunar. Es imposible metafísicamente. Es decir, la reforma fue una explosión espiritual. Es una explosión espiritual que además origina cambios culturales, educativos, artísticos, políticos, sociales, económicos y todos ellos con una base espiritual. Es decir, se apela a esos principios espirituales. Decir que eso fue el inicio de la secularización, hombre, vamos a ver, si por secularización entendemos la separación de la Iglesia y el Estado, no cabe la menor duda de que la reforma fue en esa dirección, aunque no en todos los países, ni en todas las denominaciones, ni en todas las épocas al mismo ritmo. Pero yo no creo que la separación de la Iglesia y el Estado sea la secularización. A mí me parece que es una forma de libertad bastante deseable. Yo creo en la separación de Iglesia y Estado y no creo en las religiones oficiales. Creo que al final eso tiene consecuencias verdaderamente muy dolorosas. Pues muchísimas gracias. Estoy viendo aquí en el chat la lluvia de preguntas y de consultas que se quisieran hacer, y aquí nos podríamos quedar horas sin duda alguna, pero tenemos que cumplir con ciertos horarios y sobre todo porque el doctor Vidal todavía tiene otros compromisos. Hoy es un día muy especial, como ustedes entenderán, por ser el aniversario de la Reforma, y él amablemente nos cedió este espacio para acompañarnos. Así que, César, otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo, tu generosidad y sobre todo por la claridad de tu pensamiento, porque nos ilumina a todos. De verdad, de todo corazón te agradecemos, y agradecemos la presencia de cada uno de nuestros invitados, particularmente de Pablo Marsili, que tan generosamente también nos acompañó para poder dirigir esta charla. Una vez más, gracias, un abrazo cordial a todos, que Dios los bendiga, feliz Día de la Reforma. Que el Señor los bendiga. Dios los bendiga a todos.